que acabo de leer, por ejemplo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, es casi lo mismo. Y hasta lo tienen signos de admiración. Pero esto de que lo que tú mencionas ahí en la Biblia hebrea, a mí me impactó ahorita. Más, este texto de Hebreos 4:12 lo he leído desde que era niño, pero nunca había tenido un impacto como ahorita que lo estás leyendo en la Biblia hebrea, cuando dice que está viva. Y esto me hace pensar en algo, hermano, que jamás va a ser muerta, asesinada, extinguida. Con toda razón dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Porque está viva, es algo que está latente, está viva. Bendito sea su santo nombre. Bien, gracias. Así que, hermanos, déjenme decirles, la palabra de Dios consuela al hombre, pone una venda sobre las heridas de su alma y sana las depresiones de su espíritu una vez que ha ocurrido el arrepentimiento adecuado. Escuchen eso, amados míos. Si no lo captaron, se los vuelvo a repetir. Esta palabra viva, que está viva, es la palabra de Dios, y esta tiene el poder de consolar al hombre, y también tiene el poder de vendar, de poner vendas sobre las heridas del alma. Esta palabra tiene poder para sanar las depresiones de su espíritu una vez que usted se ha arrepentido de la manera adecuada como Dios lo demanda. La palabra de Dios, amados míos, es más rápida que la luz natural. Es más rápido que todos los fenómenos naturales. La palabra es más rápida. Por ejemplo, la luz viaja a una determinada velocidad. A veces la velocidad de la luz, como ustedes pueden ver, tarda millones de años de llegar de un punto a un extremo, de un extremo a otro extremo. Pero la palabra de Dios, hermano, no es exactamente como eso. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es rapidísima. Inmediatamente, amados míos, inmediatamente llega hasta donde quiere llegar en cuestión de nanosegundos. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa, por eso es así. Convence fuertemente, convierte poderosamente y consuela maravillosamente. Amados, cuando el hombre se torna a Dios, la palabra de Dios es el poder que derrumba todas las fortalezas de oposición ante la triple naturaleza del hombre. La palabra de Dios viene y tumba rápidamente cualquier oposición que se levanta en contra de tu triple naturaleza. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos y corta por ambos lados. La palabra de Dios puede penetrar el espíritu y el alma del hombre, lugares a los cuales ninguna espada natural puede llegar. Cuando una persona mata a alguien con una espada y atraviesa a la persona, vean ustedes que ese ser humano que mató a otro ser humano, mató solamente el cuerpo, penetró su espada asesina en el cuerpo, pero no llegó jamás al alma y al espíritu. Y la palabra de Dios sí tiene ese poder, bendito su santo nombre. Así que la palabra de Dios, mis hermanos, realiza una disección más crítica, penetrante y partiendo el alma y el espíritu, cortando y separando, hermano, cualquier orgullo y cualquier depresión. Hermanos, ustedes lo que necesitan únicamente es no creer en la palabra. Oigan eso, se lo voy a repetir. Yo sé que se pueden asombrar con lo que estoy diciendo. Lo que ustedes necesitan no es creer en la palabra, sino creerle a la palabra. Lo mismo les digo cuando mucha gente les menciono y les digo así: ustedes no necesitan creer en Dios, necesitan creerle a Dios. Créale a Dios, créale. Porque usted dice: bueno, hermano, pero también es importante creer. Sí, es el principio,
Y Dios mismo lo dice en su palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, pues aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Así que entonces, hermano, los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué? ¿Por eso ya son cristianos? ¿Son misioneros? ¿Son evangelistas? No. Entonces nosotros debemos de sí, vamos por partes entonces. Creer en Dios. Pero después de creer en Dios, toda nuestra vida es creerle a Dios. Creerle a Dios. Así que entonces, amados míos, déjenme decirles aquí, esta parte es muy importante, porque la palabra de Dios hace manso, obediente y feliz al espíritu que antes fue soberbio, perverso y depresivo. Amados, los hábitos pecaminosos que han estado profundamente arraigados y enraizados en el alma son cortados y desarraigados por la aguda espada de la verdad de Dios. Esta espada de la verdad, amados míos, corta y separa la ignorancia del entendimiento, la rebelión de la voluntad y la amistad de la carne, de la mente carnal que está en contra de Dios. La espada de la palabra de Dios tiene tanto poder como ustedes muchas veces llegan a desconocerlo. La aguda espada de la verdad de Dios divide las coyunturas y los tuétanos, las partes más íntimas y secretas del cuerpo. Gracias. La palabra de Dios corta la concupiscencia del cuerpo cuando ha habido arrepentimiento en el alma. La palabra de Dios discierne aún los pensamientos, los designios y las intenciones más profundas del corazón. ¿Cuánta gente vive en estado depresivo? Porque Satanás te impulsa a cometer adulterio, fornicación, practicar algún vicio, alguna adicción, tantas cosas que Satanás nos impulsa a hacer, y una vez que nos empuja a hacerlo, y cuando el alma y el espíritu, cuando el alma y el cuerpo han pecado, el espíritu se deprime por causa del pecado que cometió el alma unido al espíritu, al cuerpo, y entonces Satanás simplemente se hace el occiso y nos deja sumergidos en ese estado de culpa que se vuelve depresión emocional. Y hay gente que simplemente recibe el reporte de Satán, de sus enviados, y dicen: tú ya no tienes remedio, tú ya no te acerques a Dios, ni siquiera pronuncies a Dios. Dios es tan santo, tan bueno, tan puro, tan hermosamente santo, que no necesitas ya acercarte. Eres un asqueroso, eres un cochino, has hecho tal y tal y tal pecado, ya ni te acerques a Dios. Dios ya no te va a escuchar porque Dios es santo y odia al pecador y al pecado. Y la gente lo cree. Y hay gente, hermanos, a mí no me extraña el pecado y la práctica del pecado. Estoy hablando, no me extraña por lo que voy a decir. Primero pónganme atención. No me extraña la práctica del pecado y el pecado. Y tampoco me extraña que aún hasta pastores han llegado a suicidarse, cosa que se levanta una tormenta y una tempestad de críticas y admiraciones cuando los periódicos, hasta con menoscabo y con morbo y mala intención, ponen en la primera plana y con letras grandototas: pastor evangélico se suicida. Y la gente inmediatamente se asombra y dice: wow, ¿qué pasó? Y eso que era un pastor, un gran ministro. Hermanos, esto es común. Puede suceder en un pastor, en un congregante, en quien sea. ¿Y saben por qué? Me da pena decirlo, pero es una verdad que debemos aprender. ¿Por qué sucede eso? Porque son cristianos mediocres. Aunque haya sido un pastor, siempre fue un pastor mediocre. Siempre fue un pastor débil, no tuvo crecimiento espiritual, no tuvo entendimiento, conocimiento y sabiduría procedentes del candelero de la menorá de Dios en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo.
fue un cristiano débil todo el tiempo. Y cuando el pecado vino a él, era obvio que el pecado viniera a él. Por eso dije, no nos es desconocido la práctica del pecado y el pecado. Cuando el pecado vino a ese pastor, a ese ministro, él cayó en el pecado. Hermano, todos somos pecadores y el pecado está a la puerta de nuestro corazón y está enfrente de nuestras narices. Y volviendo al punto de la voluntad de lo que estábamos estudiando o diciendo, la voluntad es la que tiene que entrar en operación ahí. Voluntad para poder venir a las plantas de Cristo y reconocer el pecado y venir a sus plantas confesando el pecado y arrepintiéndose. ¿Y eso quién lo va a hacer? Lo va a hacer la voluntad, obligando a los 15 sentidos y al corazón para que vengan y se arrepientan delante del Señor, pero no lo hizo. Así que entonces el mal continuó. ¿Hacia dónde vamos entonces? Llegamos al punto de que aquel pastor se siente culpable delante de Dios, se siente tan culpable que su cambio se ve inmediatamente, su persona, su plática, su forma de orar cambia inmediatamente. ¿Y hacia dónde vamos nuevamente? Al siguiente paso, a la depresión. Cuando ya se llega a la depresión son los aspectos más profundos. No estoy diciendo los más imposibles de salir. Ciertamente se puede decir son difíciles de salir, pero hermano, siempre encontraremos el amor y la gracia oportuna de Dios. Pero sigamos adelante en este desastre. ¿A dónde va a terminar aquella persona estando en un estado depresivo y con los dardos encendidos de Satanás diciéndole: eres un cochino, eres un impuro, eres un inmundo, eres una cucaracha despreciable? ¿A dónde termina? Volándose en la tapa de los sesos. Y ahí se acabó. Así que estamos hablando, mis hermanos, lo importante que es tener una voluntad humana bendecida, santificada, unificada a la voluntad de Dios. Déjeme hacer un pequeño dibujo aquí porque me es importante hacerlo. Bueno, vamos a borrar esto. Así que, amados hermanos, qué tan tremendo es cuando nosotros no tenemos información sobre los aspectos de lo que es la depresión. La depresión, hermano, si hablamos de 10 personas en estado de depresión, si hablamos de 10 personas, 5 terminan suicidándose. Y usted va a decir que esto no tiene pruebas, pero bueno, si usted no quiere creerlo, no hay ningún problema, yo lo creo. Ahora, aquí estoy dibujando esta flecha que tenemos ahí y que estábamos viendo en el diseño. Esto es tu voluntad humana. Esto que estoy dibujando aquí, mis hermanos, es precisamente tu voluntad. Esta es la voluntad del hombre. Voy a escribirlo aquí arriba. Voluntad humana. Y por eso yo les comentaba a ustedes, necesitamos aprender mucho sobre qué cosa sucedió en el huerto del Edén. ¿Qué pasó ahí? Dios le dio al hombre una voluntad vacía. Como pueden ver, adentro de la flecha no hay nada. Esto era una elección que Adán, hombre y mujer, tenían que tomar, tenían que hacer estando ellos en el huerto. En otras palabras, Adán, hombre y mujer, Dios les dio una voluntad vacía. ¿Por qué o para qué? Para que ellos escogieran, para que ellos tomaran su libre albedrío y escogieran por Dios, por la voluntad de Dios en sus voluntades, o la voluntad de Leviatán en su voluntad de ellos. Así que para no hacer más dibujos y borrones, vamos a pensar, cuando Adán, hombre y mujer, usaron por primera vez su voluntad humana, cuando la usaron por primera vez, la usaron equivocadamente. Equivocadamente. Escogieron por la voluntad de Leviatán. Así que adentro de esta voluntad humana vino a establecerse, y hasta nuestros días
Todos nacemos con la misma característica. Desde que Adán, hombre y mujer, aceptaron dentro de ellos la voluntad leviatánica, así nacemos todos y vamos naciendo generación tras generación. Hasta que viene, ¿qué cosa? Ahora fíjense bien, hasta que viene el poder de la palabra de Dios, hasta que viene el poder de la espada de la palabra de Dios y hace separación, corta. Pero esto no es algo arbitrario que Dios hace, porque respeta la voluntad del ser humano. Entonces, ¿qué se necesita? Que el ser humano, con su voluntad, clame, gima, hable fuertemente a Dios en un clamor, diciendo: Señor, ven con el poder de tu palabra, ven con la espada de tu palabra y separa, corta esa voluntad leviatánica que hay en mi corazón, que hay en mi voluntad. Córtala, por favor, Señor. Así que una vez que ustedes hacen eso, Dios viene y lo hace. Entonces, Dios viene y establece, ahora sí, establece su voluntad dentro de la voluntad del hombre. Quiere decir que ahora el hombre ha aceptado la voluntad de Dios y por consecuencia, hermanos míos, ahora el hombre cuenta con la voluntad de Dios. Ahora el hombre cuenta con la voluntad de Dios. Es así como Dios quiere gobernar al ser humano. No hay otra manera en que el ser humano sea gobernado por Dios si no está Dios dentro de la voluntad del ser humano. Hermanos, mucha gente ha intentado y lo sigue haciendo. Quiere ser pastor, quiere ser ministro, quiere ser un misionero, quiere ser un gran levita, quiere ser un gran cantante, etcétera, pero por su propia voluntad de ellos. Y cuando alguien les habla de que Dios quiere controlar su voluntad, dice: momento, mi voluntad la controlo yo y nada más que yo. Dios quiere que lo sirva, lo estoy sirviendo. Estoy sirviendo a Dios, que eso alegre el corazón de Dios. Pero eso de que Él venga y controle mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, mis emociones, eso no lo permito. Señor, porque tú respetas el libre albedrío. Así que respeta mi libre albedrío y yo respeto también tu voluntad. Y mira, caminamos juntos, en armonía. Pero la Biblia dice: caminarán dos en armonía. Si no están de acuerdo, no se puede, santos. Así que no puedo yo ser un pastor por mi propia cuenta, omitiendo la importancia de lo que es la voluntad de Dios en mi voluntad. Necesito que Él venga a controlar y a tomar poder, dominio absoluto y autoridad sobre mi voluntad, para que entonces yo pueda decir: amados, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿En verdad? ¿En verdad? Ya les dije, sí se puede, claro que se puede, cuando la voluntad de Dios viene adentro de mi voluntad y Él es quien gobierna mi voluntad. Así que, hermanos míos, esto es tan importante porque déjenme decirles a ustedes, la palabra de Dios puede reflejar, como lo hace un espejo, el interior de la naturaleza triple del hombre, de manera que éste pueda obtener sin intermediarios las honduras de su postrada naturaleza. Amados, después que la palabra de Dios ha revelado al hombre las profundidades de su caída, de esa naturaleza caída, éste entonces recibe el privilegio de escoger libremente regresar al Señor, arrepentirse y encontrar ayuda y sanidad. Amados, la triple naturaleza del hombre
también es una afirmación en el primer libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Como que hoy amanecí muy mal de mi voz. Vamos a ver cómo continúo después, durante el día. Bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo. Es decir, ¿cuál es todo? ¿Cuál es todo que necesita ser santificado? Cuerpo, alma y espíritu. Lo voy a parafrasear así. Y el Dios de paz os santifique tu cuerpo, alma y espíritu. Y luego continúa diciendo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué quiere Dios que nuestro cuerpo, alma y espíritu viva en santificación? Porque Él quiere esto para el día de la resurrección, cuando Él venga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste para aquellas gentes que han muerto y que su última voluntad ha sido ser incinerados. La gente desconoce el grave pecado que es mayúsculo, de veras es mayúsculo, cuando dan a la tarea de incinerar a la abuelita, al papá, a la mamá, al tío o no sé a quién. Hermanos, este es uno de los pecados más aberrantes que jamás Dios perdonará, la incineración. Jamás Dios la va a perdonar. Esa persona jamás se levantará en la resurrección. Son gentes, hermanos, que destruyeron algo que no les pertenece, el cuerpo. Qué triste, tan pecado, tan grave es el pecado para quien pidió ser incinerado, como para el que accedió, a hacer esa voluntad malvada y perversa. Cuando yo me muera, prométeme que me vas a incinerar. Claro, juro solemnemente que te voy a incinerar. El pecado se transmite, y a los mismos incineradores, esas personas que trabajan en esos hornos, el pecado también va sobre ellos. Ay Dios. Bueno, no es mi tema hablar sobre eso, pero déjenme decirles, el estudio completo de la triple naturaleza del hombre está contenido en un estudio que nuestra hermana Hicks nos ha legado con el mismo título. Sin embargo, dado que la emoción de la depresión se origina no en el alma, sino en el espíritu del hombre, esta es la parte del ser humano en la que este estudio va a concentrarse. Así que, amados, a medida que progresemos en este estudio, nuestra oración, mi oración, la de ustedes, debería de ser que los ojos del entendimiento nos sean iluminados a medida que vamos descubriendo estas verdades en la palabra de Dios, penetrando, como ya les dije, su corazón y su alma, y que si es entre los millones de los que sufren depresión, ustedes encuentren a través de este estudio su causa y su curación. Ese es mi anhelo y mi deseo y mi empeño al tratar de darles a ustedes este estudio. No sé si este sea el final de lo que pudo haber sido una breve introducción, un breve prólogo de lo que es la depresión emocional. Mañana, solo Dios sabe si continuaré con este mismo estudio. Es muy extenso, muy larguísimo, es para años, y sin embargo, hermanos, creo que lo que estuve hablando, lo que estuve diciendo, sirva como un mero entendimiento para ustedes, que abra su entendimiento y su sabiduría,
para que ustedes puedan ser sanados de la depresión emocional. Amados, muchas gracias por estar conmigo, por estar siguiéndome. Es un placer, es un honor el que usted me hace al estar acompañándome en esta transmisión en vivo, y para aquellos que lo vean de forma diferida. Gracias también, gracias en el amor de Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, bendecimos su glorioso nombre y agradecemos por la enseñanza que Él nos ha dado. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Señor, por este estudio, por este mensaje que tú has traído a nuestros corazones. Mi anhelo más grande, que ciertamente no es más grande que el tuyo, Señor, es que cada alma, cada persona que oiga estas palabras, estos estudios, mi Dios, sobre la depresión, en realidad su entendimiento pueda ser abierto y ellos puedan llegar a la cúspide del éxito y la victoria sobre la depresión. Y todo esto estará cifrado siempre en el perdón y el arrepentimiento. Padre, llévanos a esas dos sendas donde encontraremos el remedio y la cura de la depresión emocional. Mi Dios, no permitas que el enemigo siga acusándonos y poniendo sobre nosotros el sentimiento de culpa. Permítenos, mi Dios, ser bendecidos con la espada de tu verdad, que rompa y destruya las cadenas y ataduras que Lucifer ha traído sobre nosotros. Mi Dios, ayúdanos por amor de tu nombre. Te necesitamos tanto, mi Dios. Te necesitamos, y cada familia te necesita, Señor, en sus propios hogares, en sus propias familias, en sus propios entornos. Gracias, mi Dios, gracias. Ahora, con todo respeto, con todo temor, con toda reverencia, yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Gracias, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, si Dios lo permite, nos vemos mañana por la mañana a las 8 de la mañana, y nuevamente mañana, viernes, nos vemos también por la noche a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes.